Buenos días, como siempre, dándole gracias a Dios, agradecido por siempre llevarnos de su mano, por siempre guardarnos de todas las situaciones. Entonces, yo creo que Dios es bueno, siempre levantarnos con la mejor actitud, siempre agradecidos con Él, siempre agradecidos con todas las cosas que nos deja aprendizaje y enseñanza en estos momentos donde pues estamos viviendo una situación difícil a nivel del país, a nivel de Cali, a nivel del Valle, a nivel de la comunidad y de la sociedad. Creo que es algo que ya hemos venido planteando, donde pues hay una sociedad enferma, hay una sociedad eh, que está viviendo situaciones complejas. Y pues para la muestra de un botón, pues todo lo que realmente está ocurriendo. Lo hemos venido planteando y lo hemos venido ya diciendo, tiempos peligrosos en la rehabilitación. Y ahí se ha derivado estos temas, tiempos peligrosos en la recuperación. Y así como vemos una sociedad inmersa en un caos, en un conflicto, en peleas, en dificultades, pues asimismo mantener el proceso de rehabilitación, pues tiene que enfrentar innumerables situaciones, no poquitas. Yo hablaba ayer con los chicos y yo sí quiero que se convenzan de eso, o sea, que se convenzan, pero plenamente de lo que les voy a decir. O sea, en este momento, como estamos hablando del inconformismo, como estamos reconociendo y admitiendo que éramos impotentes ante un problema, como estamos también reconociendo nuestra necesidad de Dios, como estamos aprendiendo a depender más de Dios, así como dependíamos de la sustancia, de las emociones, de nuestro propio parecer, de nuestro propio ego, de nuestro propio yo. Yo hoy, así como soy dependiente de Dios, Dios también me ha enseñado a depender de unos factores de protección, de unos principios, de unos autocuidados, de unos pensamientos, de unos lineamientos, de unos parámetros de la recuperación. Para mí los conceptos de la recuperación, se lo he dicho, son los mismos. Al paso del tiempo, son los mismos. Cambia la estructura, cambia la etiqueta, cambia el lugar, pero para mí el primer principio de la rehabilitación y de la restauración del ser humano es el sometimiento a la autoridad. Es aprender a reconocer eso. Primero, a Dios como el poder superior, que nos llene los vacíos, que nos ordene nuestra vida espiritual, espíritu, alma y cuerpo, y aprender a vivir bajo normas, bajo principios, bajo unos códigos, bajo unos lineamientos, y que nuestro propio ser lo entienda. Pero le decía a los muchachos, hablando de la inconformidad, que si ahorita nos está tocando duro el proceso de rehabilitación, que si ahorita hay inconformidad porque hace parte de los síntomas, realmente a mí me queda mucho de qué pensar cuando estemos afuera. Porque lo duro del proceso de rehabilitación, de hecho, no es iniciarlo. Lo duro del proceso de rehabilitación es mantenerlo. Y realmente sostener y mantener un proceso de rehabilitación a lo largo del tiempo, ese es el reto y ese es el desafío. Y no solamente en la fundación, en la sociedad, en la familia. Nosotros somos las personas menos comprendidas y le voy a decir por qué. Porque hay un desconocimiento abismal frente a la enfermedad.
Por eso está este espacio del devocional. Hay un espacio de la Escuela de Sabios que nosotros lo hemos abierto, no solamente a las familias de Proyectando Generaciones, hasta muchas fundaciones se los hemos ofrecido. Y es una manera de mantener el proceso, de aprender, de conocer de la enfermedad, de que la familia sepa. La familia también necesita ayuda para el tratamiento. De pronto no porque los papás soplen, consuman, tengan adicciones. Por eso se cree que el del problema es el hijo. Y realmente el problema viene del hogar y viene de la casa. Y primeramente, todos necesitamos de Dios, no solamente usted que consumía, no solamente usted que tenía malas juntas. Todos necesitamos de Dios. Pero la familia necesita conocer y aprender del problema, de la problemática, de la enfermedad, porque hay desconocimiento, porque a veces creemos que esto se quita con un mejoral, con una acetaminofén, que esto se quita o esto se combate nomás con sentimiento, con el afecto, con que no le falte esto, con que tenga esto, con que él tenga la vitamina, pero no nos involucramos a comprender los síntomas de la enfermedad de la drogadicción. Por eso, aquí vemos el cuadro de unos leprosos. La lepra era notoria, era evidente, porque era más en lo físico. Y muchos se autoengañan y muchos se dejan esclavizar nuevamente porque de pronto físicamente ya hay una reposición. Físicamente estás mejor, no te ves demacrado, no te ves chupado, no te ves psicótico, no te ves paranoico. Y ahí es donde decimos, no, estoy mejor, he avanzado. Pero a veces descuidamos lo que también hemos llamado esas zorras pequeñas. Aquí hemos hablado de 27 defectos de carácter los primeros meses del año. A veces se ve no solamente ansiedad, no solamente mente agitada, no solamente cansancio físico cognitivo. Todos los factores que hemos hablado, no solamente la irritabilidad, la impaciencia, no solamente la fluctuancia emocional. Hay en algunos momentos, sí, la insatisfacción lidia, egos, altivez, arrogancia, rebeldía, necedad, desorden sexual, no solamente malos pensamientos, pensamientos repetitivos, el propio parecer, y a veces estos son enemigos sigilosos, poco detectables, fácil de camuflarse, fácil de mimetizarse, así como hay unas enfermedades, creo que en especial la del VIH, que logra penetrar nuestro sistema inmune, o sea, nuestro sistema de defensa. Por más de que nuestro organismo lo combata, por más de que combatamos el pasado, los traumas, esa ausencia de principios, ojo, esa ausencia de crecimiento. Usted tiene que siempre ir de mejoramiento continuo, no de retroceso,
continuo, no de estancamiento continuo. Por eso cada día le pedimos a Dios, cuando Él extiende su misericordia, que es eterna, que es infinita, cuando Él vuelve y nos presta la vida, nos está dando la oportunidad hoy de ser un poquito mejor que el día de ayer, de modificar conductas y comportamientos que de pronto antes no lo habíamos logrado hacer. Hoy tenemos la oportunidad de ganarle la batalla a la deshonestidad. Hoy nos confrontamos, porque este mes dijimos que nos íbamos a confrontar, y es un proceso psicológico, la confrontación. Ineludiblemente no la podemos evitar, no la podemos sacar del proceso, la confrontación. Y cuando llega ese momento, dice la misma palabra de Dios, que de la abundancia del corazón, ¿habla qué? La boca. Entonces, lo que sucede allí, lo que se expresa allí, lo que se manifiesta allí, permite un diagnóstico. Y es el resultado de este síntoma llamado inconformismo. ¿Sí? Irritabilidad. Y ya lo dejamos claro, no necesariamente es cuando usted ve una persona que está actuando de manera agresiva, de manera explosiva. Usted puede estar irritado y no hablar duro. Usted puede tener un conflicto interno y esconderse en sí mismo y guardárselo hacia su interior y reprimirlo. Cuando hablamos de impaciencia, que yo creo que tenemos que ir a la fuente que es Dios, porque muchas veces nosotros decimos la primera, la segunda, la tercera, la vencida, y a Naamán le dijeron 7 veces, 7 representa perfección, pero la mente, las ideas, todo lo que surge, brota otra mala junta. Y que va primera, la estamos dejando de última, la estamos dejando por ahí como de séptima, pero en el orden de lista le voy a pedir a Felipe que me la escriba en el orden que es, sale esta mala junta. Y dijo esta mala junta que se le pegó a Jesse, le dijo, muy mal hecho, muy mal hecho. ¿Cómo Eliseo no le va a recibir esa bendición? ¿Cómo no le va a recibir los regalos que trae? ¿Cómo no le va a recibir? Y ayer lo hablaba, y se fue y le recogió. Y lo hizo al escondido, y lo hizo resguardado, pero como venga, al hombre se le puede engañar, al hombre se le puede mentir, por eso muchos no les gusta con Dios, porque es que usted, yo le digo, a mí me voltea, a su mamá engaña, enreda, manipula, pero a Dios no podemos realmente, definitivamente engañarlo. Por eso en muchas instituciones no les gusta el modelo de Dios, porque les gusta el modelo de los libros nomás, el modelo de la literatura, el modelo de repetir nomás unos conceptos sin vivirlos.
La diferencia con Dios es que Dios nos pone a vivir lo que hablamos. Dios nos dice, si quiere hablar, tiene que vivirlo primero y nos pone a vivir el proceso. Porque hablar de los libros es fácil, pero nosotros no hablamos de lo que no hemos vivido. Por eso hablamos de recuperación, vivimos la recuperación. Y quizá lo que sabemos son 2 o 3 cosas, porque hay personas que saben demasiado de la recuperación, pero no la viven. Y con buenos títulos. Y son psiquiatras y son psicólogos y tienen más dependencia que un interno. Tienen buenos cargos y camuflan su enfermedad y su problemática en eso. Entonces partamos de esto. Inconformidad. Le voy a dar una definición. Le voy a dar una definición. Es la actitud de una persona que cuestiona. Digámoslo en voz alta. Es la actitud de una persona que cuestiona. Expertos. Y esta enfermedad viene aún desde niño. También hablábamos ayer, por eso los roles a veces se han invertido. Por eso en las casas, ¿quién terminaba mandando en las casas? ¿Los padres o los hijos? En las empresas, ¿quién termina mandando? Los empleados. Yo le digo, El sindicato. el sindicato. Cuentan que en Cali, en la primera, eso era lleno de empresas. A mí, yo no sé, yo no estoy, pero los mayores me han vendido esa idea. Personas sabias, que Cali por la carrera primera, eso era lleno de empresas. No recuerdo los años, 70, 80. Y que el sindicalismo las acabó. No sé qué tan cierto sea. Y así sucesivamente, dice, una persona es la actitud de una persona, o sea que es algo que se le impregna a una persona. Es la actitud de una persona que cuestiona y rechaza las normas. Rechaza las normas, expectativas y costumbres sociales o personales establecidas, buscando actuar según sus propias creencias y deseos. Puede ser una fuerza motriz para el cambio social y personal, pero también puede derivar en insatisfacción crónica. Yo he llegado a decir, no muy lejos, y lo voy a decir, casi que a diario, lo digo. No le sirve nada. Insatisfacción crónica. Puede derivar en insatisfacción crónica. Aislamiento si no se gestiona adecuadamente, llevando a un estado de malestar generalizado y dificultad para disfrutar de los logros. Yo no sé si para ustedes esto es importante. No sé si sería importante para usted. Pero me reviso esos síntomas. Y voy a colocar un cuadro que es muy conocido.
la Virgen o María, la mamá de Jesús. Partamos de algo, partamos de algo. El pueblo de Dios necesita, el pueblo, perdón, en ese momento necesitaba un guía. Le llamaban Mesías, era un líder. Aquí usted está haciendo una carrera para liderar su propia vida. Y si además de liderar su propia vida, usted puede liderar a otros, genial. Es un entrenamiento. Va a liderar una casa, va a liderar una empresa. Usted va a hacer una influencia positiva o negativa. Tampoco le va a caer bien a todas las personas, eso también es muy válido. Pero que su influencia y su fuerza o su capacidad o su actitud por el bien no se apague. Pero por un momentico pensemos, María, la madre de Jesús, la eligen una predestinación y le dicen lo que tienes, si se puede decir así, en la barriga, es obra y gracia del Espíritu Santo. Le dan una profecía donde le dicen que bendito el vientre, bendito ese vientre. ¿Por qué? Porque de ella van a ser ese líder, ese maestro, ese Mesías, ese libertador que esperaba el pueblo. Esa persona que iba a acercar un reino invisible, pero que aunque era invisible, lo iba a hacer visible en el corazón de las personas. Por eso, este maestro, el Señor dijo, mi ciudadanía no es de aquí, mi ciudadanía es del cielo. Lleguemos hasta ahí. Como usted se sabe la historia, de pronto usted sabe la historia, después de esa profecía, después que se le aparece el ángel, después de que su vientre salta de emoción y de alegría, ¿a usted le parece justo que para esta misión el Mesías hubiera nacido en un establo? Señor. En un establo donde había buñiga. No sé si de pronto ustedes conocen qué es buñiga. Una pesebrera. Por eso se hace el pesebre con animalitos. Traigámoslo a la actualidad. Sí, tremenda misión, tremendo propósito de vida. Algo que iba a partir la humanidad en dos. El antes de Cristo y el después de Cristo, el AC y el DC. Si fuese en la actualidad, yo no sé, pero ¿en qué clínica debía haber nacido el Mesías? Ayer, Perdóneme, y lo tiran a un matorral. El inconformismo lo lleva a usted de ahí en adelante esa actitud a esto. Y uno le dice, no choquen, cuestiona, actitud de una persona que cuestiona y rechaza las normas. Una persona que solamente piensa en ella, solamente se mueve por sus deseos, por sus impulsos.
Yo a veces quisiera hacer muchas cosas. Yo a veces quisiera socializar. Yo a veces quisiera tener la vida que tiene el vecino. Yo a veces quisiera tener esa vida. De verdad. Quisiera tenerla. Eso quiero yo. Pero los factores de protección que yo debo seguir me dicen, usted ya no puede hacer lo que hacía antes, o usted ya no puede vivir como vivía, o como vive el vecino, o como vive su compadre, o como vive su tío o su tía. A usted le toca estar concentrado y atento para poder mantener el proceso de rehabilitación, sostenerlo. Porque como lo hemos hablado, todos los días tenemos, yo digo, 200.000 excusas para irnos a soplar. Así tengamos plata en los bolsillos, así tengamos la familia, así tengamos la pareja, así tengan los viejos con salud, haciendo en el carro, en la moto, siempre el inconformismo nos va a llevar por ese camino, a cuestionar. No es pensamiento crítico, lo tengo muy claro, qué es pensamiento crítico, pero otra cosa es cuestionar. Entonces, ¿usted se imagina a María, la madre de Jesús, mirando para el cielo y pegándole una desplumada al ángel? Ay, Ángel, yo me la imagino. Es que usted sabe que a mí esos dolores de espalda con esa barrigota y usted me tira al piso. Ay, no, Ángel, es que usted sabe que es que yo tengo un problema de rinitis y a mí los olores y usted me tira donde huele a pura buñiga y a puros olores feos de esas bestias, de esos animalitos. Fueron los reyes a buscarlos, a tener un presente, a cumplir lo que estaba establecido, a adorarlo. Y esos reyes y esos personajes no le dijeron, mire María y mire Jesús y José, los tiramos al palacio, les damos una suite en el palacio. La estrella los guió a la pesebrera, a la pesebrera. No son esas pesebreras que muchos conocen, que salen en los videos, esas pesebreras de narcos o esas pesebreras de personas adineradas, de esos caballos de paso fino. No, no estamos hablando de ese tipo de pesebreras. De esas pesebreras que sale la marca Ralph Lauren, ¿es que es? Que juegan esos caballos y que usted juega y salen esas personas. No son de esas pesebreras. Oiga, y tras de que lo tiran a una pesebrera, viene una matanza. Al poquito tiempo llega Herodes y dice, una matanza. ¿Y sabe qué dijo María? Por eso como mujer
como sierva de Dios, cumplió un propósito muy importante y muy relevante, porque ella lo dijo. Voy a tratar de buscarlo aquí un momentico. ¿Sabe qué dijo? Señor, yo no sé ni entiendo nada, pero hágase con tu sierva lo que tú quieras, lo que tú quieras. O sea que en ese momento, María venció el inconformismo. Tras de que están en un establo, los desacomodan. Les tocó que ser desplazados por la violencia. Les tocó que salir de su zona de confort. Les tocó que desacomodarse. Oiga, usted se imagina a José llegando a viejito con María y José cuestionándole todo el tiempo que tuvo que criar un hijo que no era él. ¿Usted imagina 30 años de matrimonio, 20 años de matrimonio, 50 años de matrimonio y José cuestionándole? Porque José casi le deja el roto. José no la iba a dejar apedrear. Pero José llegó y dijo, uy, no, ya tenía listas las maletas, José. ¿Cómo así que voy a criar un hijo que no es mío? Ni nos hemos casado y ya está en embarazo. Y eso le daba apedreamiento a María. Valiente, le daba apedreamiento. Y José dice que se iba a ir encubiertamente, eso está en el libro de Lucas. Se iba a ir, pero el ángel vino, un enviado. Ángel es un enviado, ángel es una persona. Es la persona que Dios le atraviesa a usted en el camino para hacerle entender el propósito. Ángel es su compañero que le está diciendo, haga las cosas bien. Ángel, así la cara diga otra cosa. Así tenga cara de crimen, es un ángel. Por eso la fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que... Yo a veces veía una persona, yo decía, es el líder, es el terapeuta, es el profesional, ese man, ¿cómo me va a decir eso? Mi inconformidad me llegaba a levantarme de la mesa, a estar sentado allí, pero no estar recibiendo nada. Por eso yo lo digo, nos paramos de la silla a hacer lo contrario. Mi inconformidad, a mí muchas veces en las fundaciones me llegó a decir, yo no le recibo a esa persona. Y cuando, oiga, muy duro, a mí me brinca la inconformidad cuando el Señor me dice que ame a mi enemigo. ¡Ah! Que ame a mi enemigo. Yo quiero amar al que me cae bien, al que me hace favores, al que me soba al hombro. Ahí me brinca la inconformidad. Cuando el Señor dice que no solamente nos sujetemos a los buenos y amables,
sino que también nos sujetemos a los difíciles de soportar. La Biblia dice que nos sujetemos a esos jefes también. El inconformismo me lleva a mí a clasificar qué me como y qué no me como. El Señor dice, coja el rollo. Y aunque el rollo al inicio es dulce, más adelante se pone, pero hay que masticarlo también el amargo. ¿Usted cree que no le salió un cuestionamiento a Pedro cuando le dijo, Pedro, 70 veces 7? Hay que perdonar 70 veces 7. Yo creo que Pedro ya tenía un límite. Pedro de pronto había dicho lo que decimos muchos, la tercera la vencida. Y le dicen 70 veces 7. Mire, Judas, cuando la mujer viene y le derrama un perfume a los pies del maestro, Judas cuestionó, uy, qué despilfarro de plata, uy, con eso se hubieran alimentado muchos pobres. Le dolía a Judas darle lo mejor al Señor. Esta mujer, esta viuda enseñó que a Dios se le da lo mejor, así no tengamos nada. Siempre usted va a tener algo que darle a Dios. Cuando Dios le pide su corazón, Dios no se equivoca. Dios no le va a pedir plata, Dios no le va a pedir cosas que usted no puede darle. Si Él le pide paciencia, si Él le pide esfuerzo, si Él le pide dedicación, autocontrol, lo que sea, dominio propio, generosidad, bondad, amor, obediencia, es porque Él ya sabe que usted lo tiene. Si Él le pide fe también, y todo lo que ahí se deriva. Yo no sé, pues, vámonos a otro cosa. Le partieron el perfume, oiga, era lo más caro. Al Señor hay que darle lo mejor. Y el Señor le dijo, Judas, tranquilo, los pobres siempre van a estar, pero yo ya me voy. Deje que esa mujer me dé la ofrenda. Por eso hemos hablado de unos defectos de carácter. Hay personas que son tacañas con su proceso de rehabilitación. No dan más. Pueden dar más y se amarran y se cohíben y se frenan. Por eso el maestro de la vida nos enseñó algo que es pasión y devoción. Enamórese del proceso, ame el proceso, viva esto intensamente, viva la recuperación intensamente. Pero vámonos a otro momento. ¿Usted cree que al Señor en la cruz no le salió inconformismo? Sí, señor. Señor. Oiga, cuando se le robaron la ropa, porque a él se le robaron la ropa y como era de marca, no la dañaron, no la mandaron para el pulguero, la rifaron. La rifaron. El señor usaba Gucci, todas las marcas. ¿Seguro?
Es que como los nombres han cambiado, pero hay unos países que colindaban allí, bajaban por los mares y eran los mercaderes. Y los romanos dijeron, no, que vamos a dañar ese traje, esa túnica, es Gucci, y la rifaron. Ahí nomás salta la inconformidad. Uy, ¿usted imagina cuando le estaban metiendo los clavos? ¿Saldría inconformidad allí? ¿Saldría cuestionamiento? Sí, señor. Señor, señor. ¿Usted cree que aquí también no puede haber cuestionamiento? ¿Usted cree que a veces los papás no cuestionan también? Claro, Sí, señor. señor. Una cosa es dar claridad, una cosa es entender el proceso, pero casi que a veces toca dedicarse, toca frenarse, toca limitarse, toca desgastarse, precisamente por esta mala junta de la drogadicción. A la drogadicción usted le da inconformismo y ella se crece y empieza el uno, uy, ¿verdad, no? Uy, claro, uy, sí, claro, uy, sí. Por no decirle a usted, mi querido pan de trigo, que el adicto es un cuestionador de estadio. Yo me iba a soplar, yo me gastaba plata, yo me llegué en una rumba a soplar un carro por consumo de la heroína. Obsesivo y compulsivo. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que cuando yo llegaba a la casa al otro día de que ya me repusiera un poquito de la fiesta, empezaba a utilizar un mecanismo de defensa que es derivado de la inconformidad y empezaba era a cuestionar a los demás, a cuestionar a mi papá y a mi mamá, al punto de que yo venía a soplarme un carro y terminaban ellos debiéndome a mí. Y terminaban ellos saliéndome a deber. Perdóneme, perdóneme, pero el adicto a veces tras de ladrón, bujón. Y si a usted nunca le habían combatido esos síntomas, aquí hay que combatírselos. Y usted me va a disculpar. Pero como esto es un centro de formación, esto es un centro de formación, y como el compromiso primeramente es con quién, con el de arriba. Mi contrato viene con firma para él. Y si yo no hago bien mi tarea, pues ¿qué van a decir? Cambiemos a Matías y pongamos a otro que no la está haciendo como es. Parta de allí, parta de ahí. O yo no sé si a usted les pasó. Oiga, yo llegaba tarde al trabajo, me perdía 2 días o 3 días, me echaban, sacaba una mala nota en la universidad y cuestionaba al jefe o cuestionaba al profesor. ¿Y quién era el malo? Todos menos usted. Los demás. Me paso un semáforo en rojo, me llega el guarda, me multa, ¿y quién es el malo? Guarda. Guarda, guarda. Aquí yo he visto cómo bajan de las grúas, las motos sin SOA, sin tecnomecánica. Vienen los guardas, piden papeles, exigen lo que tienen que exigir y sale el pueblo defensor.
y llaman, venga, vamos, y salen 200, 300 personas, agitadores. Aquí en el 30 una vez vino una grúa que mandó la gobernación y eso fue espantoso. Y donde devuélvanse la quemamos. ¿Por qué? Porque se exige unos papeles, algo tan mínimo. Ah, es que no dejan trabajar al pobre, al campesino. Sí, hijo, pero es que usted tiene que tener un SOA. Pero es que usted tiene que tener un tecnomecánico. Usted tiene que saber que de carro no se le pueden ir los frenos. Yo a veces veo yo no sé si carros andando en la calle. Pero viene un gobernante y dice, ese carro pone en riesgo la vida. Y no nos gusta. Y vivimos en una sociedad que se ha enfermado, que se ha dañado. Mire por donde andamos, en guerra, matándonos los unos con los otros. En estos días, mataron a un muchacho por 5.000 pesos de una bolsa de perico. Un bolsón de 5.000. ¿A cómo están ahora? No sé, actualísimo. Porque a veces llegan a la fundación y el que tiene 10 meses, ve, todavía están vendiéndolos a lo mismo, todavía pensando en consumo. Con más de un año en la fundación y solo hablan de salir a trabarse. Solo hablan de salir a pegárselo. Pero llega el correctivo, llega el líder, llega el asistente, llega el servidor y baja la guillotina y sale algo, como le digo, que se llama cuestionamiento. Empiezo a cuestionar y no solo a cuestionar, a rechazar las normas. Llevo un malestar, llevando un estado de malestar generalizado y lo más triste, sin logros. Usted, yo no sé si usted ha visto, usted le haya pasado, personas en la inmunda, personas que no tienen un crecimiento, buenas para juzgar, para criticar a otros. Yo no sé si usted le ha pasado. Si a usted ha visto personas que tienen un rancho viejo y critican la casa de 2 pisos que usted tiene. Sí, increíble pero cierto. Aquí hay enanos de la recuperación. Y de aquí se deriva, es que parece tan sencillo. Esto parece básico, pero déjeme decirle que tiene bastante complejidad. El día de la visita, los padres no llegan mirando este síntoma. La mayoría no llegan detectando que por aquí se nos puede complicar la vida. Y como yo le digo a los muchachos, es como cuando una vez me dijo un muchacho, don Germán, vive en Inglaterra. Me dijo, me voy de la fundación. Y como en Inglaterra apenas tomó contacto con la hija, no querían saber nada de él porque andaba en las calles, porque terminó viviendo indigente, siendo un ciudadano inglés, teniendo todo, pero le gustaba venirse a Colombia y cuando venía a Colombia, pues usted se imagina que ven que viene con dólares, yo no sé, libras esterlinas, no sé la moneda bien, euros, qué sé yo, en la época creo, y ahí mismo se le ofrece, y extranjero, uy, este man viene de paz, este man viene
Y venían a enrumbarse, a tomar whisky, a gastarse algunos ahorros porque allá se ganaba bien. Y terminó en la indigencia. Llegó con una pecueca que yo creo que un mes y no la habíamos quitado. A los meses ya tuvo contacto con la familia y la familia le dio para pagar la pieza. Y yo le dije, don Germán, ¿por qué te vas? No, porque estoy aburrido. Yo le expliqué, lo orienté y se fue a un apartaestudio. Y me dijo, ahí, allí, no, yo voy a estar aquí pendiente, yo voy a seguir aquí, bueno. Y a los 2 días lo veo que se devuelve con maletas. Y yo, ¿qué pasa, Germán? Dije, no, es que allá también me aburrí. Entonces yo le decía, es que el problema no es el lugar, porque es que o aquí o allá, o en Europa, o en Dubái, o en San Andrés, o en Santa Marta, es un estado del ser humano, no es el lugar. Allá también se puede aburrir cualquier persona. Eso va a pasar en todo lado. Usted va a estar con su mamá, con sus hijos, con su hogar, con su esposa, con quien sea, con su ser querido, en un trabajo. Usted va a estar ganando lo como quiere ganar. Y se ahorren también. No sé hasta ahí qué piensan del tema. ¿Alguna opinión, alguna opinión? Viene Villatamam, siempre va a haber un inconformismo, siempre va a haber algo que tiene un vacío espiritual. Entonces no tenemos realmente cómo llenarlo, no tenemos realmente cómo llenarlo, o no hacemos todo lo posible para poderlo llenar, entonces siempre vamos a estar buscando cosas externas para poderlo llenar, nunca vamos a estar conformes. Que debemos reconocer, buenos días, Dios los bendiga, que debemos reconocer que el problema está dentro de nosotros, ¿no? Si no lo solucionamos, si no tratamos de, con la ayuda terapéutica, sanar y crecer espiritualmente, pues no logramos, donde vamos no vamos a ser felices porque el problema está dentro de nosotros. Es correcto. Yo pienso que, buenos días, perdón. Pues en el caso mío, cuando Alex estaba en su situación pues mal, y uno pues como padre obviamente uno llega un momento que uno se desespera y abro pues por mí, yo era una que yo decía, uy, quisiera largarme bueno, quisiera irme lejos, entonces mi esposo me decía, Luz, vea, usted se puede ir para la China, para el Japón, pero eso no va a cambiar la ecuación. O sea, ya no era en mi hijo, sino en mí, en mi estado pues mental, en mi estado pues de que yo estaba. Entonces él me decía, usted se puede ir lejos, usted se puede ir por donde quiera, mija, me decía, usted se puede ir por donde quiera, pero eso no va a cambiar en nada la situación porque usted se va a llevar el problema para allá. Entonces me decía, el problema no está en que usted se vaya, no es el país, no es la ciudad, me dice, es su mente, es usted. Entonces sí apoyo eso de que el problema no está en el sitio donde uno llegue, sino es uno como persona, la mente. Es eso. Así es, así es. ¿Qué dice Nainer Vergel? ¿Una opinión? Buenos días, apóstol. Lo que pasa es que la persona se le olvida que uno de los primeros principios de la recuperación es el sometimiento a la autoridad. Y cuando no lo tienen claro, empieza a chocar con la autoridad y empieza el inconformismo. ¿Ya? Entonces empieza a criticar. Cuando la persona se saca del centro de confort, la persona empieza, lo que usted decía ahora, apóstol, a tener un choque con la autoridad y no se da cuenta que uno de los primeros principios es ese. Así es. Yo pienso que la verdad la batalla
Para la inconformidad y la insatisfacción está en la mente, en llevarle la contraria a la mente. Entonces, si nos dan, agradecer. Si nos quitan, agradecer. Si tenemos, agradecer. Si no tenemos, agradecer. Agradecer por todo, porque pues si nos quitan es porque Dios nos quita lo que no nos hace bien. Y si nos quita es porque nos hace daño. Si nos dan, saberlo aprovechar también. Así es. Vamos a seguir hablando del tema. Yo sí quisiera redondearlo un poquito, que nos confrontemos un poquito con esta situación. Yo me cuestioné muchas veces en la fundación y yo creo que donde yo no enfrente fuerte este enemigo, no estuviera aquí hablándoles. Porque es que yo no tuve visitas, yo no tuve llamadas. ¿Por qué yo tuve que hacer un proceso? Y yo le voy a decir, en mi casa no faltó nada. En especial mi papá me podía dar lo que yo quisiera. ¿Y por qué nunca me visitaron? ¿Por qué me tocó asumir un proceso así? ¿Por qué me tocó sopa de todillo? La sopa de todillo, yo ya le conté la historia de la sopa de todillo, ¿no? Sí, señor. Sopa de todillo todos los días. Entonces, yo sí creo que debemos quedar modo reflexivos. Yo reflexiono también en mi vida. A veces soy inconforme con el gobierno nacional, con la alcaldía, soy inconforme con los compañeros, soy inconforme con algunas situaciones. Y yo creo que Dios hoy nos da la oportunidad y si Dios nos está hablando, es porque Dios nos está ayudando. Si Dios nos está hablando, es porque Dios nos está amando. Si Dios nos está hablando, es porque Dios nos está guiando. Si Dios nos está hablando, es porque Dios nos está corrigiendo. Y porque Dios quiere que le entreguemos esa carga a Él, para Él llevarla. Porque Él se va a dar cuenta y Él quiere hacernos entender que si seguimos llevando esa carga nosotros, nos vamos a hundir. Nos vamos a hundir porque necesitamos es llevar la carga de Él, que es liviana, que es ligera, que es ligera. Necesitamos decirle al Señor que esa lucha sea suya y que no sea mía. Entonces, ahí vamos a dejarnos guiar por Dios y que Él nos vaya haciendo entender las cosas, muchachos. Familia, vamos a dejar el día de hoy allí. Muchas bendiciones para todos ustedes. Feliz resto de día. Dios los guarda y nos veríamos ya. El Neslu, nos vemos, el Neslu. Ahí ya cualquier mamá va a decir, ay, ¿qué es Neslu? Ya le explicaría, el lunes le explicamos qué es Neslu. No, canal que sale. Dios los bendiga. Amén, Chao. apóstol. Chao, chao.